Bueno, pues si os parece, vamos a empezar. Lo primero de todo, gracias por el interés de participar en esta pequeña charla sobre los síndromes de sensibilización central en el contexto de la medicina china, ¿vale? Si os parece, voy a dar mi explicación y al final hacemos preguntas. Las podéis ir haciendo en el chat, ¿vale? Los micros ahora están en silencio, las podéis hacer en el chat y posteriormente vamos respondiendo a las preguntas, ¿vale? Entonces, en un primer, vamos a ir paso a paso. ¿Vale? Primero vamos a explicar qué es la sensibilización central y en medicina china, qué es esto, la sensibilización central o si se contempla. Y esto, ¿y ahora qué? ¿Qué hacemos? ¿Vale? Y al final haremos preguntas y respuestas. Bueno, haréis preguntas y yo voy a intentar responder. ¿Vale? Entonces, lo primero me presento, me llamo Javier Sánchez, soy el fundador de CEMOS, que es el Centro de Estudios en Medicinas Orientales, y del proyecto de MTC Dolor, que es mi pasión, el estudio del dolor, ¿vale? Por lo tanto, es MTC Dolor es Medicinas Tradicionales y Complementarias en el manejo del dolor, ¿vale? Es un proyecto en el que intenta informar y formar en el manejo del dolor con medicinas tradicionales y complementarias, como os he dicho antes, ¿vale? Es una de mis pasiones, el estudio del dolor y el de los demás. Siempre es mejor, ¿vale? Por ahora vamos a empezar. Para entender el concepto de sensibilización central, primero vamos a entender qué es el dolor, ¿vale? En el 2020 se cambió la definición anterior, que era del 70 y pico, sobre el tema del dolor y ahora se dice, se define el dolor de muchas maneras, hay muchas definiciones. La más, vamos a decir, aceptada, la más popular quizás, más que aceptada, popular, es la de la Asociación Internacional del Dolor, que como os comento, la cambió en el 2020, y dice que es una experiencia sensorial y emocional desagradable, asociada o similar a la asociada con daño tisular real o potencial. Y va unas breves explicaciones a esta definición. Y dice que el dolor es siempre una experiencia personal influenciada por factores biológicos, psicológicos y sociales. Por eso a mí cuando muchos alumnos me preguntan, oye, ¿cómo trato una ciática? ¿De quién? ¿Cómo trato una lumbalgia? ¿De quién? ¿Vale? Porque cada persona el dolor lo vive de una manera muy diferente. ¿Vale? Una cosa es un tratamiento, vamos a decir, analgésico en un dolor agudo y otra cosa es el tratamiento o un manejo, mejor dicho, para mí me gusta más la palabra manejo, del dolor crónico o persistente. ¿Vale? También especifica que el dolor y la nocicepción, o sea, la señal de alarma, son fenómenos diferentes. ¿Mm? El dolor no puede inferirse únicamente a la actividad en las neuronas sensoriales, ¿vale? Que a través de sus experiencias de vida las personas aprenden el concepto de dolor. Por lo tanto, es importante preguntar al paciente o a la persona que viene, ¿qué es para ti ese dolor? ¿Cómo lo vives? ¿Qué entiendes por el dolor? La manifestación de una persona que afirma sentir dolor debe ser respetada. Y eso es importante. Muchas veces se acude a profesionales de la salud, no médicos, fisioterapeutas, enfermeros, acupuntores, y, y esto pasa mucho en consulta, ¿no? Que te vienen y te dicen, hostia, perdón, es que como me pinto, el médico me ve bien, el fisioterapeuta me ve bien, el masajista me ve bien, me dice, hombre, no temblas tanto dolor con lo bien que se te ve. Y a mí una mujer me ha dicho, pero no me puedo por lo menos sentir bien físicamente. Maquillaje, me voy a la peluquería para sentirme bien, ya que tengo dolor, por lo menos sentirme bien visualmente. Y esto es mucho, por eso hay que respetar el dolor que la persona dice tener. ¿M? Y se dice que se reemplaza la terminología que basaba en la capacidad de una persona para describir la experiencia para calificar como dolor. ¿Por qué? Por la antigua definición decía una experiencia sensorial y emocional desagradable y al final decía o descrita en términos de dicho daño. ¿Qué sucede? Que los animales no pueden escribirlo, por lo tanto, esta definición los deja fuera. Las personas, los bebés, las personas mayores, con demencia, no podían explicar o articular verbalmente su dolor y por lo tanto se quedaban fuera de esta definición. ¿Vale? Bien, por lo tanto, el dolor, importante, es experiencia sensorial y emocional, desagradable. ¿Mm? Y como dice un refrán o un dicho, el único dolor soportable es el de los demás. Esta frase famosa
Bueno, no se da para tanto, no ayuda, desanima, ¿vale? Entonces aquí se plantea si es un síntoma o una enfermedad, porque es muy diferente tratar un síntoma a tratar una enfermedad. Cuando hacemos una acupuntura analgésica estamos tratando un síntoma. Cuando tratamos la experiencia de esa persona y vemos el dolor crónico persistente como una enfermedad, analizamos los aspectos emocionales, nutricionales, sociales, biológicos, ¿vale? A un aspecto mucho más amplio. Por lo tanto, no puede existir un protocolo para tratar a una persona, ¿vale? Es decir, los protocolos para mí son unas guías de orientación inicial que después se van a personalizar en cada persona. La Organización Mundial de la Salud ya define el dolor crónico o persistente en y se dice que es una enfermedad y su tratamiento un derecho humano. Por lo tanto, dolor crónico o persistente es una enfermedad, por lo tanto no es un síntoma que tengamos que tratar, es un desequilibrio mucho más amplio, ¿vale? Pensar que lo que vemos del dolor no tiene nada que ver con lo que realmente supone el dolor. Lesiones previas, el nivel cultural, la medicación actual, la espiritualidad, las relaciones familiares, las vivencias, las emociones, las enfermedades actuales, ¿vale? Por lo tanto, todo eso son los aspectos biopsicosociales que hay que trabajar. Y naturalmente se habla mucho de un tratamiento multidisciplinar y multimodal. ¿Mm? Vale. Por lo tanto, es importante para que tengamos la sensibilización central que el dolor, la percepción del dolor es el resultado de múltiples y dinámicos mecanismos pertenecientes al sistema nervioso central. La época de Descartes en que la lesión iba directamente al cerebro, había una vía que iba directamente al cerebro, se descartó y se pasó, o se pasó, se descubrió, se investigó y se llegó al conocimiento de que la percepción del dolor era mucho más compleja. Lo podemos dividir en cuatro fases. Una, la transducción, que es las fibras nerviosas que reconocen la señal a través de los nociceptores, ¿vale? Y la convierte en un estímulo, ese estímulo nocivo, lo convierte en energía eléctrica, ¿eh? A nivel nociceptivo. Después se produce una transmisión de la primera neurona por fibras A delta, que son las rápidas, que son las responsables del dolor inicial, y posteriormente las fibras C o lentas, que causan el dolor secundario o sordo. Se produce una modulación en el asta dorsal de la médula, ¿m? Y esa modulación que se produce ahí puede inhibir o favorecer, o sea, o amplificar la sensación o la transmisión del dolor, pero más que el dolor, vea señal de alarma, ¿vale? Y existe la percepción, que es el estímulo doloroso que se procesa en la región somatosensorial de la corteza cerebral, aunque implica también otras partes del cerebro. Y por lo tanto, en ese momento en que se activa o se estimula esa región somatosensorial, percibimos o sentimos el dolor. Por lo tanto, se producen una transducción, una transmisión, una modulación, ¿vale? Tanto a nivel periférico como a nivel central, que hacen que sintamos más o menos dolor. ¿Mm? Vale. Hay que diferenciar el dolor agudo del dolor crónico. El dolor agudo siempre tiene un daño tisular, es un síntoma de alerta que no hay que anular, sino entender de dónde nos está viniendo ese dolor. Cede con la adaptación del daño, habitualmente. Está asociado más a la ansiedad. ¿Qué me está pasando? Se considera un síntoma. Por lo tanto, aquí hay unas respuestas más autonómicas y menos vegetativas. Y, naturalmente, aquí vamos a utilizar técnicas analgésicas mientras se trata la causa de ese dolor. El dolor crónico persistente carece ya de un valor biológico. Permanece tras la remisión del daño. Está asociado más a la depresión, ¿vale? Es un agotamiento ya. Se considera una enfermedad y las respuestas son menos autonómicas y más vegetativas. ¿Mm? Por lo tanto, el dolor crónico persistente debe ser tratado con una historia clínica mucho más compleja. A ver, esto no vamos aquí. Vale. ¿Qué es este concepto de sensibilización central? Bien. Existe
para diferenciar la sensibilización central y la periférica. La periférica es el aumento de la sensibilidad a un estímulo nervioso aferente después de una lesión. Produce una respuesta de exacerbación debido al aumento de la producción de neuropéptidos, ¿vale?, por parte de los nociceptores. Este proceso se denomina hiperalgesia primaria o alovinia primaria antes de la lesión, ¿vale? Y la central, según la Asociación Internacional del Dolor, que hemos cogido igual que la definición de ese dolor, define la sensibilización central como un estado de mayor capacidad de respuesta de las neuronas nociceptivas en el sistema nervioso central, con facilitación de entrada aferente de intensidad normal o por debajo del umbral. Por lo tanto, la sensibilización central en sí es un proceso neurofisiológico complejo que implica la amplificación de las señales dolorosas dentro del sistema nervioso central. Este fenómeno se traduce como una hipersensibilidad al dolor, que no está justificado por la magnitud de los estímulos periféricos e incluso puede mantenerse en ausencia de una lesión activa. Por lo tanto, no es una enfermedad ni un síndrome, es un fenómeno neurobiológico. Aumenta las respuestas del sistema nervioso central a estímulos normales. Genera hipersensibilidad al dolor, incluso sin lesión evidente. Es común en múltiples trastornos de dolor crónico, como vemos después. Y entenderla mejora el diagnóstico y optimiza el tratamiento. ¿Vale? ¿Qué sucede? Cuando se produce un daño tisular, el sistema nervioso responde con mecanismos adaptativos. A corto plazo, los nociceptores periféricos reducen su umbral de activación y amplifican su respuesta. Normal. ¿Mm? Este fenómeno está conocido como sensibilización periférica o hiperalgesia primaria. ¿Qué propósito tiene esta adaptación? Limitar el movimiento y prevenir daños adicionales. Me duele, por lo tanto, me protejo, no me muevo, no me lesiono. ¿Vale? Sin embargo, si el estímulo nociceptivo se mantiene en el tiempo, estas señales continuas, persistentes, generan una respuesta aumentada en las neuronas del asta posterior de la médula espinal, marcando el inicio de una hiperalgesia secundaria, o sea, mismo estímulo, mayor sensación de dolor, ¿vale? Que forma parte de este proceso de sensibilización central, ¿eh? A diferencia de la sensibilización periférica, que como es una señal de alarma, es transitoria, ¿vale? La sensibilización central, por el contrario, por ese estímulo continuo, puede volverse crónica y autoperpetuante, ¿vale? Mm, Aquí. Vale. La sensibilización central se caracteriza por un estado de hiperactividad neuronal en el sistema nervioso central. Aquí, ¿vale? Con una, como hemos dicho, amplificación de esta transmisión, que ocurre incluso con una entrada periférica mínima, o sea, ante un estímulo mínimo, la sensación, la percepción de dolor, la señal que llega muy amplificada, ¿vale? No vamos a entrar en los mecanismos neurofisiológicos, neurobiológicos, los comentaremos por encima, pero para no entrar en detalle, porque vamos a ir a la parte que quizás más nos aporte a los que practicamos medicina china. ¿Por qué explicamos todo esto? Porque la sensibilización central como concepto en medicina china no existe, pero es un concepto que cada vez se está hablando más. Y tenemos que saber cómo trabajarlo de la medicina china. El diagnóstico no va a ser el mismo. El diagnóstico que vamos a hacer va a ser el nuestro, el de medicina china, con los 4 métodos de diagnóstico, con el pulso, con la palpación, con las preguntas, la olfacción, la audición. Pero es importante conocer ese concepto y cómo esa información de la medicina occidental nos puede favorecer en nuestra consulta, ¿vale? Por lo tanto, como os digo, no vamos a entrar en los mecanismos neurofisiológicos. Si a alguien le interesa, se puede pasar bibliografía, estudios sobre todos estos aspectos, ¿vale? Y se trabajan ya desde casa más tranquilamente, ¿vale? Que no dar aquí toda una charla de mecanismos neurofisiológicos, neurobiológicos, ¿vale? Por tanto, se dice que es una forma de neuroplasticidad desadaptativa, se activa tras estímulos nociceptivos persistentes o repetidos. Claro, la señal de alarma, persistentes, repetidos, hace que esto se empiece a aumentar la excitabilidad de las neuronas del asta dorsal, espinal, y entremos en esa hiperalgesia, ¿vale? Entonces ya después el dolor puede mantenerse sin estímulo periférico actual. O sea, tenemos un dolor
constante. Se altera el equilibrio de las vías inhibitorias a esa modulación descendente y facilitadoras del dolor, hay un desequilibrio, y afecta a áreas cerebrales como la ínsula, el tálamo, la corteza cingulada, etcétera, etcétera. ¿Vale? Si hablamos de mecanismos neurobiológicos, para que veáis un poquito todo un proceso, por ejemplo, con el glutamato, que como sabemos, el glutamato es un excitador, vamos a decirlo así, o un neurotransmisor excitatorio del sistema nervioso central, involucrado en esa inducción y mantenimiento de la sensibilización central. Si aquí lo vemos, os he hecho un esquema muy breve. El exceso de glutamato por esa estimulación de los receptores continua se estimula, no se sabe bien por qué, el receptor NMDA. Esto aumenta la síntesis de ciclooxigenasa y de óxido nitroso, lo que produce una inflamación, vasodilatación, síntesis de prostaglandinas y una neuroinflamación. Y por algún motivo la disminución de las células OFF. Esas células OFF es esa vía descendente que va a modular el dolor inhibiéndolo. ¿Vale? Por lo tanto, hay una disminución y hay ese desequilibrio que hemos comentado antes entre la parte inhibitoria y la parte excitatoria. ¿Vale? Por eso digo, esto es bastante complejo. Pues tenemos las citoquinas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no vamos a entrar aquí. ¿Vale? Pero bueno, para que veáis que el proceso que deberíamos seguir, y como os comento, si alguien quiere información, no hay ningún problema, la vamos explicando. Claro, ¿qué manifestaciones clínicas hay para saber, o un médico que es el que tiene que hacer el diagnóstico, eh, la persona sufre una sensibilización central? ¿Vale? Pues la sensibilización central no es un modelo binario de dolor, no dolor, sino un proceso continuo, graduado, que puede variar en intensidad según la patología, el paciente. Aparecen algunos trastornos como la fibromialgia, el síndrome de fatiga crónica, estos que tenéis aquí en este esquema, y constituye el mecanismo fisiopatológico predominante. ¿Vale? ¿Qué factores de riesgo hay para sufrir, antes de entrar en la clínica, un síndrome de sensibilización central? Se habla de las genéticas, variaciones en genes relacionados con neurotransmisores y receptores. Se habla también de experiencias traumáticas, ¿m? Que cambian esta modulación del dolor, porque las emociones van a influir en ese dolor, lo hemos visto. Es una experiencia emocional desagradable. Enfermedades neuroinflamatorias o el sistema nervioso central, como accidentes cerebrovasculares, un dolor crónico o persistente no tratado adecuadamente, hace que al final haya una excitación neuronal. ¿Vale? Por lo tanto, reconocer la existencia de un síndrome de sensibilización central es o permite adoptar un enfoque terapéutico más adecuado, ¿vale? Que combina intervenciones farmacológicas específicas como neuromoduladores, abordajes cognitivos conductuales, técnicas de educación en neurociencia del dolor, etcétera, etcétera. ¿Vale? Por lo tanto, aquí las técnicas analgésicas como farmacológicas van a ayudar, pero es importante, fijaos, abordajes cognitivos conductuales y técnicas en educación de neurociencias, que el paciente empiece a gestionar ese dolor. ¿Vale? Las características clínicas frecuentes asociadas a este síndrome incluyen alteraciones del estado de ánimo, fatiga, deterioro cognitivo, trastornos del sueño, catastrofización del dolor. La catastrofización del dolor es, hay un test para medir esa catastrofización y en el momento que hay una persona que es muy catastrofista es necesario aquí un apoyo psicológico también. ¿Vale? Después, ardor, entumecimiento, hormigueo, parestesias. Bueno, ¿vale? Los estímulos nocivos como temperaturas extremas o estímulos auditivos fuertes pueden aumentar la intensidad de los síntomas. ¿Vale? Por lo tanto, eh, hay un test para medir o determinar eh, si aparece, si es una sensibilización central, que eso ya entraremos en la parte de aquí, de diagnóstico. ¿Vale? El diagnóstico sí es sino principalmente clínico. ¿Vale? No hay unas pruebas específicas. Las pruebas de laboratorio, como pueden ser el hemograma, la velocidad de sedimentación, la proteína C reactiva, la hormona estimulante de la tiroides, etcétera, 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 suelen ser normales. ¿Vale? Suelen ser normales. Marcadores reumatológicos, anticuerpos nucleares, no están indicados a menos que se sospeche ya un tema autoinmune, etcétera, etcétera. ¿Vale?
Por lo tanto, la sensibilización central se manifiesta en diversos trastornos del dolor crónico, como la fibromialgia, la cistitis, como hemos visto, y el diagnóstico diferencial es amplio, ¿vale? Es muy amplio e incluye trastornos autoinmunes, como la artritis reumatoide, la polimialgia reumática, miopatías, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, por otra parte, la exploración física, la historia clínica completa del dolor es importante, debe incluir el inicio, la descripción, la localización, la irradiación, la calidad, la intensidad del dolor, ¿vale? Esta pregunta que siempre tenemos en medicina china, ¿cómo empezó? ¿Mm? Aquí también es importante. Hay una regla memotécnica que la voy a poner aquí. A ver, aquí, anotar. Han cambiado esto, a anotar. Que yo siempre la menciono, que es mi amiga, que se llama Alicia. Ah, la Alicia, que nos ayuda, es una regla memotécnica. La va a ser la aparición. ¿Eh? Es una manera de entrar en una entrevista clínica de dolor. La aparición, o sea, cómo empezó, cuándo empezó, cómo viene ese dolor. Viene súbitamente, viene poco a poco, ¿vale? Y desde cuándo. Después la localización. Es fija, se mueve, ¿eh? Después aquí tenemos la irradiación. Ese dolor, por ejemplo, una lumbociatalgia. Me empieza a lumbar y se irradia por la pierna. ¿Mm? Después la característica del dolor. Esto es lo complicado, ¿no? Definir el dolor, ¿vale? Después tenemos la intensidad. Hay tablas de la EVA, que número le pondrías. Y después los agravantes, o sea, con qué empeora y con qué mejora, ¿vale? Eso sería una manera de empezar esa historia clínica, ¿vale? Es la Alicia, ¿m? Con Alicia, esta gran amiga que tenemos, ¿vale? Después ahí está el uso de escalas como el Central Situation Inventory, ¿vale? Que es precisamente un test que está ya en español, bueno, ¿cómo se dice? Homologado, ahora no me sale la palabra, bueno, que ya está aceptado, ¿vale? Después lo que como decíamos, la exploración física también debe incluir una evaluación neurológica detallada, un examen específico de la zona dolorosa, ¿vale? Se recomienda una producción musculoesquelética completa, ¿m? La evaluación de puntos sensibles simétricos, características de la fibromialgia, aunque esto ya está bastante desfasado, ¿vale? También puede aportar información diagnóstica, ¿vale? Se debe documentar cualquier sensibilidad en los tejidos blandos, las articulaciones, etcétera, 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 ¿vale? Entonces, descriptores. Podríamos hablar de la intensidad del dolor, ¿vale? Los pacientes con sensibilización central generalmente tienen una intensidad de dolor moderada severa en la escala analógica del dolor, que esto no quiere decir que todos los pacientes con dolor moderado severo vayan a tener una sensibilización central. ¿M? Después el aumento después de aumentos periféricos, como pone aquí, ¿no? Intolerante a múltiples estímulos físicos, factores estresantes emocionales, en los que aumenta el dolor. Hay que preguntar si el paciente tiene hipersensibilidad a las luces brillantes, sonidos, olores, calor, frío, tacto, etcétera, etcétera. La falta de asociación entre el dolor y la duración de la enfermedad, ¿vale? La distribución del dolor también es importante, es característica una amplia distribución del dolor que no sea una distribución neuroanatómica, ¿m? Al contrario que en el dolor, por ejemplo, neuropático, ¿vale? Las características del dolor, etcétera, etcétera, como hemos comentado. Y también importante analizar los factores psicosociales de mala adaptación, que pueden reflejar alteraciones en el procesamiento cerebral, etcétera, etcétera, ¿vale? Ya digo que si alguien quiere ampliar todos estos aspectos, hay bibliografía, ¿vale? Que la podemos pasar tranquilamente, y así evitamos centrarnos en aspectos mucho más occidentales que, mi punto de vista, que son importantes para mí, desde mi punto de vista, son importantes conocer precisamente para poder evaluar y ayudar y entender mejor la sensibilización central, que es un concepto más occidental que chino, ¿vale? Vale. Entonces, claro, ¿cómo hablamos en medicina china o cómo entendemos este dolor de sensibilización central en medicina china cuando en medicina china el concepto de nervios no existe? El concepto de asta dorsal, neuropéptidos, neurotransmisores, receptores.
la ínsula, ¿vale? No lo contemplamos como tal, ¿no? Entonces, claro, aquí tenemos un concepto, a ver si esto funciona, aquí está, ¿vale? Que es cerebro, ¿no? Y la médula. La médula, ¿vale? Y, y también, por supuesto, también algunos relacionan el sistema de meridianos con el sistema nervioso. Quizás no sea el sistema nervioso, pero sí que el concepto de transmisión por esas vías sea similar al concepto de vías nerviosas, ¿vale? Entonces, el cerebro es lo importante, ¿no? Uno de los pilares del pensamiento médico chino es la consideración del cerebro como el mal de la médula, ¿no? ¿Vale? Ya aparece este concepto en el Huang Tinei, ¿vale? Que dice que el cerebro se forma a partir de la esencia yin almacenada en el riñón. La verdad es que esa energía yin que dice la medicina china que es finita, cuando empieza a decrecer en periodos de 7 años en la mujer, empieza a florecer, después empieza a decrecer, y en 8 años en el hombre empiezan las demencias, los Alzheimer. ¿Por qué? Porque esa esencia yin deja de nutrir el cerebro. Ya no hay esa médula que suba esa misma calidad, esa misma cantidad al cerebro, por lo tanto, empieza lo que conocemos hoy en día como demencias, Alzheimer, etcétera, ¿vale? Por lo tanto, esto que dicen que el yin, ¿no? Esta médula asciende por la columna vertebral, llega al cráneo y va y forma el cerebro, ¿vale? Cuando esta esencia es abundante, el cerebro está lleno, sus funciones mentales son claras, activas. Cuando la esencia es deficiente, aparecen síntomas como pérdida de memoria, vértigo, insomnio, fatiga mental, ¿vale? Otro aspecto que tenemos que tener también muy en cuenta con el cerebro es el Shen, ¿vale? Y todo esto nos va a ayudar después a hacer un tratamiento sobre esta modulación, ¿vale? Si al final es en el cerebro donde notamos o percibimos ese dolor. El Shen es fundamental para comprender esa actividad cerebral. El Shen reside primariamente en el corazón. Fijaos que ya se hablaba de la relación entre el cerebro y el corazón. ¿Mm? Ahora en Occidente se habla de la coherencia cardíaca, ¿no? Cómo influye el corazón en cómo percibimos el mundo. Qué interesante. Y hace 2000 años ya hablaban de ello, ¿no? Pues este Shen es responsable de las funciones como el pensamiento, la conciencia, la memoria, el juicio, el sueño y las emociones, ¿vale? El cerebro, al ser la sede funcional del Shen, también alberga ese espíritu primordial, ¿vale? Consecuencia, el cerebro no es un órgano físico, es el centro de la espiritualidad, la inteligencia, la vitalidad y la percepción del entorno externo y del entorno interno, ¿vale? Por lo tanto, y esta visión ha llevado al desarrollo de técnicas de Qigong, meditación taoísta, acupuntura, fitoterapia, para nutrir esa médula cerebral y fortalecer ese Shen también, ¿vale? Algo importante, como vemos, el corazón es importantísimo en el manejo del dolor, ¿vale? La médula que también hemos comentado, ¿vale? Que fijaos que ya decía que nutre el cerebro, llena los huesos, se transforma en sangre. O sea, hace 2000 años estaban diciendo en medicina china que la médula generaba sangre. ¡Wow! Curioso, ¿eh? Mm. Y aunque el sistema nervioso, como hemos dicho, no se conceptualiza como en la posición actual de la medicina china antigua, sí existía una comprensión funcional clara. Y se hablan también de canales de transmisión, ¿vale? Por lo tanto, no del sistema nervioso, pero, bueno, íbamos enfocados hacia allí, ¿vale? Por lo tanto, nuestra neurología, veamos importancia del yin, el corazón, el cerebro, la médula y el riñón, por supuesto, ¿vale? Pero claro, ¿qué es el dolor en medicina china? El dolor en medicina china se llama Teng Tong. Está caracterizada, el Teng se caracteriza por dolor o doloroso y el Tong, que significa dolor o doloroso también, ¿vale? En conjunto, se utiliza para definirse el dolor en chino. Y se clasifica, por ejemplo, vamos a ver como Tou Tong, dolor de cabeza, y un dolor mental. Es un dolor de cabeza, porque esto es la cabeza. Por lo tanto, claro, cuando dicen es un dolor de cabeza del riñón, porque duelen los dientes. Dice, ¿cómo que duelen los dientes? Es un dolor de cabeza. Sí, claro, es que esto es la cabeza, ¿vale? No solo esta parte de aquí, ¿vale? Por lo tanto, Tou Tong,
incluye también un dolor mental, ¿vale? Los dolores faciales, miantón, cervicalgias, bolsalgias, lumbalgias, dolor torácico, dolor abdominal, dolores extremidades, etcétera, 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 ¿vale? Por tanto, TON se utiliza para el dolor. ¿M? ¿Cómo explica el dolor en medicina china? Siempre tenemos esta visión de que el dolor es el resultado de la obstrucción, o sea, donde se obstruye la energía y no circula, aparece el dolor, y donde, porque hay una obstrucción, por lo tanto, lo podemos relacionar con la inflamación, bueno, posiblemente, ¿vale? Y donde hay insuficiencia hay dolor. Si hay energía, no hay energía para empujar, también se termina obstruyendo y paralizando, ¿vale? Y este es el concepto. Y yo siempre pregunto a mis alumnos, ¿no? Digo, bueno, pues entonces el dolor, ¿qué hay que hacer? Si es una obstrucción, tonificar o dispersar. Siempre dicen dispersar, la mayoría. Yo digo, ya, pero ¿se puede dispersar tonificando? Es como una pequeña contradicción, ¿no? Dispersar tonificando. Efectivamente, porque si el dolor es por un bloqueo, yo voy a hacer una técnica dispersiva. Pero si el dolor es por una insuficiencia, yo lo que voy a hacer es una técnica tonificante, llenar este canal para que empuje lo que se ha obstruido. ¿Entendéis? Por lo tanto, tonificando, estoy dispersando ese bloqueo. El dolor siempre es un bloqueo. Haga falta determinar si el bloqueo es por insuficiencia o exceso. ¿Vale? Pero claro, nos quedamos con ese concepto tan limitado. Pero si buscamos en los clásicos, hemos hecho un pequeño esquema. En el Suwen, hace más de 2000 años, tienen todo un capítulo sobre la patología del dolor. ¿Vale? Y ahí se discutió la etiología, el diagnóstico, la diferenciación del dolor, especialmente el dolor interno de los órganos, agudo de los órganos. ¿Vale? Y a partir de ahí, la mayoría de teorías se ha enfocado en esto. ¿Vale? Por lo tanto, aquí ya se empieza a hablar de que el bloqueo de chi y sangre son las principales causas del dolor. Pero Hua Tuo, que sabemos que es un médico que hay registros que creó o tuvo una fórmula que se llama Ma Fei-San, que se considera que es posiblemente el primer anestésico del mundo. No se sabe bien la fórmula exacta, pero se sabe que hacía cirugías abdominales con esta fórmula, ¿vale? Se sabe que tenía el estramonio y, vamos a decir, la marihuana. Por lo tanto, estas dos plantas sí que se han determinado, pero faltan saber qué plantas más había, ¿vale? Y este es conocido por hacer utilizado hierbas y acupuntura para tratar diversos tipos de dolor, ¿vale? Incluso el texto que explica cómo trató una migraña severa de un emperador, ¿vale? Pero fijaos, ya Liu Henry ya menciona que la invasión exógena, los trastornos emocionales y el trauma físico pueden causar dolor, además de la insuficiencia. Por lo tanto, aquí ya se incluyen aspectos emocionales, traumas, causas externas, ¿vale? Y Yu Chan, en 1585, dice que el tratamiento no se limita a tonificar o reducir, o sea, o a dispersar, sino que debe adaptarse a la causa subyacente. ¿Eh? Y Wang Qinren nos habla de las enfermedades dolorosas ya por éstasis de sangre también, ¿vale? Por lo tanto, fijaos que aquí ya se habla de emociones, se habla de causas externas, de causas internas y de investigar muy, con mucho detalle, la causa subyacente de ese dolor y no quedarse en tonificar o dispersar, ¿vale? Por lo tanto, protocolos a nivel B, ¿qué debo hacer? Perfecto. A nivel B, ¿cómo debo tratar un dolor difícil? Porque hay que adaptarlo, hay que tener herramientas, hacer un buen diagnóstico y tener herramientas para reequilibrar eso, como veremos más adelante. Por lo tanto, si vamos a la práctica clínica, ¿cómo trato una sensibilización central con acupuntura? ¿Se puede? Vamos a verlo, ¿vale? O con medicina china. Aquí me he centrado en la acupuntura, pero hay plantas medicinales que actúan sobre estos receptores, sobre estos neurotransmisores, sobre esta excitabilización neuronal, ejercicios de Qigong en los que podemos ayudar también a calmar emociones, relajar la presión a nivel vertebral, y se ha visto que esa relajación y esa movilización de la columna disminuye esa sensibilidad al dolor,
¿Mm? Por lo tanto, pero para tratar un dolor como enfermedad debemos tener una visión más amplia. ¿Mm? Este es un esquema que hice en su momento y que todos mis alumnos ya lo conocen porque siempre pongo el mismo, soy muy repetitivo, ¿vale? Cuando tenemos un dolor agudo, se producen unos movimientos adaptativos o antiálgicos y ahí hay un desequilibrio, unos cambios posturales que afectan a los yin luo. Cuando yo tengo un dolor y tiro hacia un lado, hay un meridiano que estoy tensando y otro que estoy, uno que está perdón, uno que estoy en insuficiencia y otro que está en exceso, ¿vale? Y cuando hablamos de reequilibrar yin y yang, con la acupuntura estamos hablando de reequilibrar esta circulación de los yin luo. Esos cambios posturales producen un desequilibrio funcional, afecta a los zanfús. Y eso ya produce una rigidez articular, debilidad muscular. Eso con el tiempo se convierte en un dolor crónico. ¿Nos quedamos aquí? No. Hemos dicho que es una experiencia emocional desagradable. Por lo tanto, podemos entrar en un catastrofismo. Catastrofismo eh, es un concepto que tiene como tres patas. Uno es la magnificación, o sea, amplificar lo que me está pasando. Mi dolor es insoportable. ¿M? La rumiación, o sea, estar dando vueltas al mismo dolor. Y al final la indefensión. Indefensión. Pero cuando vienen pacientes y nos dicen que vengo a tratarme mi dolor, pues perfecto, vamos a ver qué podemos hacer, pero ya sé que no podemos hacer nada. ¿Cómo? Sí, sí, vengo aquí a que me ayude con mi dolor, pero ya sé que no podemos hacer nada. Y esto han entrado, y como os comentaba antes, hay un test que se hace y cuando hay un puntaje alto, se ve que la persona está en un estado de catastrofización y aquí nos hace falta una ayuda, vamos a decir, psicológica, ¿vale? Un apoyo psicológico de un de un profesional, naturalmente, ¿vale? Porque ya están en un estado de indefensión. ¿Mm? Y aquí estos son estos pacientes, muchas veces que cuando se encuentran mejor dejan de venir, porque en su cabeza es imposible que se encuentre mejor, porque lo suyo no tiene tratamiento. Y no es que no quieran ponerse bien, que están haciendo chantaje emocional, sino simplemente que rompe su estructura mental. Y por eso nos hace falta un profesional de la psicología. ¿Vale? Este catastrofismo nos produce una percepción exagerada del dolor, un miedo al dolor y una kinesiofobia, o sea, miedo a moverse. ¿Cuánta gente con dolor? No, mejor no me muevo que me va a doler más. Cuando hoy en día se sabe que el movimiento es no imprescindible, muy necesario. ¿Vale? Y esto va a producir unos movimientos adaptativos y entramos en estos círculos. Claro, fijaos aquí, el tratamiento del dolor, un protocolo imposible, desde mi punto de vista. Porque el tratamiento del dolor tiene que ir del dolor crónico o persistente. Tiene que ir a buscar o a reequilibrar estos cambios posturales. Tienen que actuar sobre los zanfus que recordemos. Este desequilibrio de los zanfus produce un desequilibrio emocional y por tanto una percepción del dolor diferente. Y, naturalmente, actuar sobre aspectos psicológicos sobre el Shen, a través del punto de corazón, a través del punto del pericardio. Pero hay que hacer un tratamiento global y, naturalmente, apoyarnos en otros profesionales de la salud que son imprescindibles para un dolor persistente. ¿Vale? Va. Yo antes de empezar, siempre, antes de iniciar la entrevista, yo siempre pregunto al paciente si tiene un diagnóstico occidental, me dice que sí, perfecto. ¿Podemos hacer un tratamiento con medicina china o integrativo? Sí, iniciamos entonces el diagnóstico de medicina china. ¿Mm? Al paciente se le aconseja un tratamiento occidental, cirugía previo a medicina china y que no haga nada más. O, por ejemplo, pacientes que están en estudio, como suele pasar en oncología o en reumatología, que están en un estudio, naturalmente no puedes darle suplementación, no puedes darle nada más. ¿Vale? Y no podemos actuar. Bueno, ¿Mm? No tiene un diagnóstico occidental. Sospechamos de banderas rojas, o sea, síntomas que me dan peligro. Me han señalado de que, uy, aquí puede ser algo más. Sí, pues lo llevamos al especialista. No hay nada, pues iniciamos el diagnóstico de medicina china. Y a partir de aquí hay que tener en cuenta,
las interacciones. Porque esta sensibilización central, si es un agotamiento, una excitabilidad, pensar que a veces tratamientos individuales funcionan muy bien, pero cuando los sumamos, tienen interacciones y esas interacciones pueden disminuir la acción entre ellos. Puede potenciar la acción, a lo mejor, de un medicamento, de un suplemento. No tienen ninguna interacción. O tener efectos secundarios. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que hay pacientes que ya no vienen medicados. Por eso yo siempre insisto mucho en que hay que conocer la farmacología occidental, aunque no seamos médicos. ¿Por qué? Porque tenemos que saber qué efectos tienen sobre la acupuntura, qué interacciones tienen sobre las plantas. Porque estamos haciendo medicina china en el siglo XXI y las personas, en la su mayoría, porque la mayoría son pacientes más bien, vamos a decir, crónicos, y crónicos no es para siempre, sino que lleva más de 3 o 6 meses, vienen ya medicados, tomando suplementaciones nutricionales que ha visto en internet, en un influencer, en un tal, porque el omega 3, la vitamina C, el magnesio. ¿A quién no toma magnesio? ¿Quién no toma vitamina C? ¿Quién no toma...? Claro, o se está haciendo otros tratamientos y después hay que tener en cuenta su propia afección clínica, su constitución, sus emociones, porque eso va a interactuar también en el tratamiento, ¿vale? Por lo tanto, fijaos, antes de empezar un tratamiento, dolor, asma, bronquitis, gastralgia, como con medicina china, vamos a, primero, valorar si hay un diagnóstico previo, si sospechamos de algo, mm, que vaya al especialista primero, no pasa nada, y después las interacciones con todo lo que está haciendo, porque a veces sumar un tratamiento no es mejor, sumar no, a veces resta, ¿vale? Por lo tanto, tener en cuenta todo lo que está haciendo. Y aquí es importante entender cómo podemos modular este dolor de la sensibilización central. Dice, el corazón es el soberano de los órganos. Bien le emana la conciencia y la lucidez mental. ¿Vale? Aquí, puntos del corazón son importantísimos para esa modulación del dolor. ¿Por qué? Porque claro, ¿cómo percibimos el dolor si no tenemos nervios? ¿Cómo llega ese estímulo nocivo al cerebro si no tenemos nervios? Pues se dice que en todos los lugares donde circula la sangre, el Shen, que está en relación directa con el corazón, y se asienta la conciencia. Y en esa sangre sentimos inmediatamente el frío, el calor, el dolor, un picor, el calambre, etc. Por lo tanto, también se dice que, por lo tanto, la insuficiencia de sangre de hígado, que no puede asegurar el correcto efecto regulador de las emociones y sobre los aspectos mentales, puede agravar el dolor. Por lo tanto, la sangre es importantísimo para producir esa modulación del dolor. La sangre china. ¿Mm? La insuficiencia de sangre afecta también a la nutrición del cerebro y del corazón, provocando esa bajada del umbral del dolor. ¿Vale? Por lo tanto, fijaos, ya pensamos cómo hago una modulación del dolor. Hemos visto en aquel esquema reequilibrando meridianos y actuando sobre los zanfus que tienen relación con el dolor, como es corazón, como es hígado, como es el estado de la sangre. Y el bazo, que el bazo es quien nos ayuda a asimilar, a dirigir las emociones, pero también, unido a la memoria, gestiona la capacidad de integrar la experiencia vital y de producir informaciones. ¿Eh? Y cuidado, porque hay estudios, que no los tengo aquí, que a veces que han demostrado que tonificando el bazo, en enfermedades autoinmunes está contraindicado, porque se ha visto que tonificando el concepto bazo chino, se potencia el sistema inmunitario. Pero en enfermedades autoinmunes, a veces hay que tener cuidadito con esto, ¿vale? Por lo tanto, importante. Por lo tanto, para modular ese dolor tenemos acciones sobre el corazón, sobre el estado de la sangre, sobre el hígado, sobre el bazo, ¿vale? Principalmente sobre el riñón, también. Sobre el pulmón, también, porque el pulmón es la conciencia corporal, es la sensibilidad, la conciencia corporal. Y eso, en la modulación del dolor, en ese estímulo nocivo, es muy importante. Y el riñón, por lo que hemos visto, ya no lo he puesto aquí porque hemos visto anteriormente, en el concepto del yin, del riñón, de quien nutre el cerebro, ¿vale? Por lo tanto, fijaos, hay que analizar el estado de esos órganos para hacer una modulación del dolor. ¿M? Porque esa sensibilización central he buscado, no hay ese concepto aún estudiado, pero se considera que es un fuego de corazón. ¿Mm? Hay una alteración, una percepción exagerada. Por lo tanto,
Fijaos, el estado de la sangre, que es el aspecto yin, para enfriar nos va a ir muy bien. Por lo tanto, esa excitación y esa sensación exagerada del dolor, que es un aspecto muy yang, tenemos que o dispersar el yang, si se acompaña de muchas emociones también, o nutrir el yin para bajar el fuego. ¿Vale? Por lo tanto, sensibilización, esa modulación se produce o bajando fuego para que no haya tanta percepción, ¿m? Esa sensibilidad, o nutriendo el yin, que sería la sangre en este caso de corazón, ¿vale? Y de hígado, ¿m? Y el yin, ¿vale? Por lo tanto, dice que el corazón como soberano regula la percepción del dolor, al controlar el Shen, la sangre y la integración emocional. Pero no solo sobre el corazón, también podemos actuar sobre el Shen, la palabra, la meditación, la relajación y sobre la sangre, con nutrición, con respiración, con Qigong, con fitoterapia, ¿vale? Y con acupuntura. ¿Mm? Entonces, ¿qué técnica puedo emplear? Acupuntura, fitoterapia, muchísimas. Yo aquí os he bajado, os he puesto como lo que os digo aquí, esa sensibilidad al dolor, que es un aspecto muy yan. ¿M? Lo que tenemos que hacer es actuar sobre esos zanfus, ¿vale? ¿Qué técnica? Hay muchos estudios que van hablando sobre, ejemplo, por ejemplo, aquí sobre la acupuntura analgesia que alivia la sensibilización central, ¿vale? Pero lo que hacemos siempre para calmar el dolor, sea el que sea, sobre todo crónico, es uno sintomático, que es desbloqueo. Se dice el desbloqueo hace desaparecer el dolor. Y recordar, a veces desbloqueamos tonificando. ¿Mm? Y etiológico, regular el chi, o sea, la circulación de chi y sangre, y los zanfus, y expulsar los factores patógenos. Si hay fuego del corazón, expulsar fuego del corazón. ¿Vale? Pero recordar, corazón es importantísimo, tanto a nivel corporal como auricular, para calmar ese dolor, para modular ese dolor, perdón, no calmarlo, modularlo. ¿Vale? Pero después también, si cogemos cosas más modernas, vamos a decir, tenemos por ejemplo el concepto de segmentación. ¿Vale? Que estos segmentos, ¿no? El dermatoma, miotoma, angiotoma, visceotoma, neurotoma, esclerotoma, ¿vale? Se caracteriza por división en esos segmentos, ¿vale? La metama es un segmento transversal de la médula espinal, que se originan los nervios raquídeos, izquierdo y derecho al mismo nivel, y cada uno de estos nervios se relacionan con un ganglio espinal y da lugar a dos raíces, anterior y posterior, ¿vale? Esta segmentación depende si es la piel dermatoma, miotoma músculo, angiotoma vasos sanguíneos, visceotoma vísceras, neurotoma sistema nervioso, esclerotoma huesos. Fijaos, aquí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, a nivel BT5, pues este segmento inerva y se relaciona con la parte del corazón, con la parte de los vasos sanguíneos, huesos, músculos, piel, etcétera, ¿vale? Y lo que se llama un segmento facilitado es un segmento medular que ha perdido algo de su control inhibitorio. Por lo tanto, está excitado constantemente. Esto suena al concepto que hemos visto, sensibilización central. Por lo tanto, esta región de la médula espinal envía impulsos excitantes a los músculos, articulaciones. O sea, esto es hacia afuera, no hacia el cerebro, ¿vale? Pero que vuelve esa sensación, ¿vale? Por lo tanto, hay un reflejo viscerosomático y somático visceral. ¿Mm? Pero esto, ¿en qué nos ayuda a nosotros? ¿Para qué me sirve a mí esto? Aquí tenemos, por ejemplo, estos segmentos, por ejemplo, el corazón, pues este uno, T2, T3, T4. ¿Esto para qué nos sirve? Porque hubo un señor que seguramente no sabía de segmentos, no sabía nada de esto, pero que era muy inteligente. Y hizo, o habló de un concepto muy simpático, que son los puntos Huatuo, los Huatuo Chiachi, que se usa para tratar trastornos viscerales asociados al nivel espinal correspondiente. Se utiliza para problemas musculoesqueléticos locales. Y estos puntos coinciden con la saliva, para aquí, ¿eh? de los nervios espinales. Y su estimulación se dice que podría modular la actividad de los ganglios espinales, raíces dorsales y estructuras adyacentes como el asta dorsal. Por lo tanto, utilizar los puntos Huatuo del nivel afectado nos puede ayudar a hacer una modulación de la respuesta, del dolor, perdón. Por lo tanto, puntos Huatuo, Chiachi, importantísimos. ¿Ves? Hemos unido este conocimiento occidental con un concepto chino, ¿vale?
Normalmente se dice que es BC7, B1, perdón, hasta la última lumbar. Y hay autores que ponen también que los jugatos empiezan en C1 también, de C1 a C7 también, ¿vale? Por lo tanto, todos los puntos B que están acolados a medio chun de la espina, uy, iba a decir la espina bífida, ¿verdad? De la apófisis espinosa, a medio chun, ¿vale? Tenemos los puntos Huatuo, Chiachi. ¿M? Importantísimos para ayudar a esta modulación del dolor. Y este señor, ¿m? Michael Corradino, que aquí tiene su página web, creo que aún está activa, ¿vale? Tiene este libro, Neuroacupuntura. Neuroacupuntura es un sistema especial de acupuntura que aplica neurociencias, otras ciencias médicas, etcétera, etcétera, y se basa en modular el sistema nervioso. Bueno, desde apuntar a receptores específicos para la liberación de neurohormonas específicas, en establecer reflejos anatómicos viscerales y funcionales, hasta despolarizar raíces nerviosas sobreestimuladas, excitadas para el manejo del dolor. Por lo tanto, si utilizamos técnicas, vamos a decir, de acupuntura que utilizan el concepto occidental, ¿m? Eso no hace perder la esencia. Yo voy a trabajar sobre Zanfus, voy a utilizar los puntos Huatu o Chiachi, son puntos tradicionales, puntos de corazón, puntos tal, pero además le puedo sumar este concepto de neuropuntura y utilizar un punto para mejorar o despolarizar las raíces nerviosas sobreestimuladas. Por lo tanto, os aconsejo la lectura de este libro, muy bueno, ¿vale? Y después, ¿qué dicen algunos estudios? He buscado algunos estudios y aquí tenéis las fuentes, ¿vale? Por ejemplo, los puntos de acupuntura inhiben la sobreexcitación neuronal y activan vías inibitorias centradas, lo que puede normalizar la percepción del dolor. Implicaciones terapéuticas, pues utilizar la acupuntura como una herramienta dentro de un enfoque integrativo para el tratamiento del dolor crónico asociado a sensibilización central, ¿vale? Después tenemos otro estudio que dice que la sensibilización central se asienta sobre una neuroplasticidad maladaptativa, sobre excitación sinapsis, lo que hemos visto. Investigaciones recientes, aquí también es en el estudio, en esto el caso de modelos de un ictus, hemos dicho que una de las causas de la sensibilización central puede ser accidentes cerebrovasculares, ¿vale? Activa mecanismos de neuroprotección endógena, lo cual sugiere que estos procesos podrían también colaborar en establecer la excitabilidad normal en circuitos sensoriales crónicamente activados, ¿vale? O sea, resetear parte del microambiente patológico que sostiene esa sensibilización central. Y el último, ¿vale? Pero esto para que veáis que hay cada vez más información de los efectos de la acupuntura. Son los mismos puntos, pero que tienen un efecto muy concreto sobre este proceso de sensibilización, ¿vale? Y un estudio muy curioso, ¿vale? Que nos habla, espera que busco aquí la fuente, sí, ¿no? Sí, 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 este, sí, vale. Que se habla de una especificidad de acupuntos, de acupuntura, de puntos de acupuntura y su relevancia para la sensibilización central, ¿vale? O sea, muestra a través de resonancias magnéticas funcionales que los puntos de acupuntura del mismo meridiano activan regiones cerebrales similares. Wow, ¿vale? Que otros meridianos o que otras áreas, ¿vale? Entonces, tenía aquí, por ejemplo, hígado 3, hígado 6, ¿vale? Activan regiones cerebrales como son el área somatosensorial primaria y el cerebro, distintos a, por ejemplo, meridianos del bazo, etcétera. Por lo tanto, la coincidencia funciona entre puntos de un mismo meridiano de fuerza de correspondencia, aunque simbólica, entre rutas energéticas y circuitos neuronales, ¿vale? Específicos en la corteza y estructuras subcorticales. En relación a la sensibilización central, ¿por qué podemos utilizar esto? Porque activar las áreas sensoriales y de integración puede contribuir a normalizar las rutas sensitivas, pese a adaptarse a condiciones de hiperalgesia o alovinia. Por lo tanto, saber, o el que quiera meterse un poco más a nivel neurológico, ¿no? ¿Qué puntos de qué meridiano actúan sobre diferentes zonas cerebrales? Esto nos va a ayudar a actuar sobre el tálamo, la ínsula, el sistema límbico, concretamente, ¿vale? Por lo tanto, utilizar la ciencia moderna no significa que dejemos de utilizar. Esto simplemente nos está demostrando estos estudios lo que la medicina china ya decía, ¿vale? Ya hablaba, ¿vale? Y con esto
que espero que os haya aportado algo, o por lo menos una visión. Ya sé que he ido un poco deprisa, ¿vale? Que os haya aportado una visión amplia. Pues espero que os haya ayudado a entender un poco más estos conceptos, o este concepto de sensibilización central. Repito, el que quiera bibliografía sobre sensibilización central en medicina occidental está. El que quiera estudios de medicina china, en PubMed hay bastantes, aquí os he puesto tres ejemplos. Os aconsejo el libro de neuropuntura y os aconsejo el estudio muy profundo de los Zanfus en la modulación del dolor. Y sobre todo, no os olvidéis de utilizar puntos de corazón de pericardio para la modulación del dolor. ¿Vale? Bueno, pues gracias. Perdonad si me he hecho muy pesado. Espero haber aportado algo. Y ya si tenéis alguna preguntas, pues estamos en ello. ¿Vale? A ver. Sí.